Informes. Informe preliminar de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar las supuestas irregularidades de la venta de acciones de las empresas azucareras Cartavio, Casagrande, Laredo, Chucarapi, Pampa Blanca y Andahuasi, mediante el cual solicita al Pleno del Congreso una ampliación de plazo por 180 días hábiles con el fin de proseguir con las investigaciones y la elaboración del informe final. Se va a iniciar la sustentación del informe preliminar de la Comisión Investigadora de las supuestas irregularidades de la venta de acciones de las empresas azucareras Cartavio, Casagrande, Laredo, Chucarapi, Pampa Blanca y Andahuasi, porque se recomienda solicitar al Pleno del Congreso la ampliación del plazo por 180 días hábiles. La Junta de Portavoces, con fecha de 19 de diciembre de 2013, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Angulo Álvarez, presidente de la comisión. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, colegas congresistas. Pido por favor que pongamos el PowerPoint para poder exponer esta información. Se autoriza el uso de el multimedia. Bien, esta comisión investigadora estuvo integrada por los siguientes congresistas. El que habla como presidente, Roberto Angulo Álvarez, la congresista señora Doris Gladys Oceda Soto, el congresista señor Víctor Crisólogo Espejo, el congresista Néstor Valqui Matos y el congresista Richard Fran Acuña Núñez. Hemos investigado 5 empresas, las empresas Cartavio, Casagrande, Laredo, Chucarapi, Pampa Blanca y Andahuasi. Tenemos la información casi terminada de la empresa Andahuasi. Durante la labor pericial se ha examinado, revisado, estudiado y analizado cada uno de los elementos de juicio expuestos en el informe preliminar, habiéndose investigado los temas siguientes. Se ha determinado que en la empresa Andahuasi S.A., hasta el año 2004, la empresa, el Estado, fue propietario de 13.128.967 acciones, al valor de $1 cada acción. De otro lado, de 91.638.756 acciones que poseían los trabajadores y jubilados desde el año 96, a partir del 94, estas fueron vendidas anualmente, de tal manera que para el año 2011 solo poseían los trabajadores 4.891.823 acciones. A partir del año 2005 y hasta el mes de noviembre del año 2010, fueron adquiriendo estas acciones empresas privadas, que al 31 de diciembre del 2011 son propietarios de las mismas, accionistas como el Grupo Bustamante, con 84.376.904 acciones, y accionistas como el Grupo WON con 100.574.238 acciones. Parte de la información respecto a los pagos efectuados en la cuenta escrow por la compra de estas acciones obran en los archivos de la comisión. Queremos empezar con los integrantes del directorio de Andahuasi desde el año 2006 hasta el 2009. Estamos hablando de estos integrantes porque en este periodo se dio el paso crucial de la transferencia de acciones de los trabajadores hacia los grupos en cuestión, o sea, los grupos WON y los grupos Bustamante. Y esas transferencias de acciones han sido objeto de muchos cuestionamientos y nosotros vamos a demostrar que ha existido muchísimas irregularidades en la transferencia de estas acciones. El presidente o los integrantes del directorio son los siguientes, señores: Eduardo Núñez Cámara, Moisés Morales Yunque,
Pedro Luis Villanueva La Rosa, Luis Gamarro Oropesa, Luis Balcázar Cóndor, Adrián Santos Valdeos, José Fernando Romero Tapia, Francisco Ciesa Estela e Inés Laguna Ovalle. ¿Cuáles son las irregularidades que nosotros hemos encontrado, señores congresistas, con respecto a el Grupo WOM? La irregularidad número 1 que está presente es que los directores mencionados, los que acabamos de mencionar anteriormente, firmaron un acta de directorio de fecha 20 de abril del 2009, así como una reapertura de dicha acta el 7 de mayo del 2009. Es decir, firman un acta de directorio el 20 de abril del 2009 y reaperturan esa misma acta el 7 de mayo del 2009, donde se otorgaba solo facultades de representación a este directorio, al señor Eduardo Núñez Cámara, ante sociedades en las cuales Azucarera Andahuasi tenía acciones. Sin embargo, la reapertura de acta de fecha 7 de mayo del 2009 no debió ser firmada por ese directorio, pues ya no se encontraban facultados para ello, ya que con fecha 30 de abril del 2009 se realizó una Junta General de Accionistas de la empresa Andahuasi, donde se removieron en el cargo a muchos de los directores mencionados, a excepción de Núñez, Cámara y Romero Tapia. Es decir, estos directores reabren un acta que ya había sido fenecida, que ya había concluido, para obtener la posibilidad de vender acciones para los cuales ellos no estaban facultados. Pero sin embargo, hacen esta venta a el grupo, como vamos a ver nosotros, al Grupo WOM. Irregularidad número 2. El Grupo Económico WOM adquirió participación significativa mayor al 51% de acciones y derechos, sin efectuar previamente una oferta pública de adquisición, una OPA, de acuerdo a ley. Para adquirir más del 25% de acciones, habría que hacer una oferta pública de adquisición de acciones. Estos señores no hicieron eso. Estos señores negociaron bajo la mesa la compra de acciones, incurriendo en una infracción muy grave, de forma tal que la CONACEP, como tenemos los documentos comprobatorios, la CONACEP sanciona al Grupo WOM, multa a todos los ejecutivos que firman esta acta de compra de las acciones. Sin embargo, aunque era un hecho irregular, de acuerdo a ley, continúa el Grupo WOM poseyendo estas acciones. Pero existe la irregularidad. Primero, el Grupo Cámara, los vendedores, con el señor Núñez Cámara, no estaban facultados para vender, pero venden. Los compradores no estaban facultados para comprar, pero compran. Irregularidad número 3. A la fecha no se ha podido acreditar por parte del Grupo WOM el dinero supuestamente pagado por los 69.816.758 acciones en tesorería. Es decir, nunca hemos encontrado el dinero, porque cuando uno compra acciones, tiene que pagar estas acciones a la gente de bolsa, para que a su vez la gente de bolsa transfiera a los vendedores. Aquí no pasa esto. ¿Qué es lo que sucede? El Grupo WOM se queda con una parte de ese dinero y utiliza ese dinero en la protección de su propia empresa. Es decir, nunca los trabajadores tuvieron el dinero, aunque se dice que ellos pagaron, pero nunca estuvo en manos de los trabajadores este dinero. Es decir,
no se detectó ingreso de dinero en las cuentas corrientes de intermediación bursátil, contraviniendo el reglamento de agentes de intermediación, resolución de CONACEP número 045 del 2006. Muy por el contrario, se suscribió un contrato privado de compra-venta de acciones. Como vemos nosotros, esto es totalmente regular. Se puede comprar y vender acciones bajo cierta negociación cuando son estas acciones en reducido número. Pero si no es así, tendrían que haber tenido una OPA, una oferta pública de adquisición. Entonces, se suscribe un contrato privado de compra-venta de acciones entre Núñez Cámara, que no estaba facultado para firmar, y los señores Erasmo y Efraín Wong de Lu Vega, representantes legales de Río Pativilca S.A., sin conocimiento de los accionistas. Es decir, los accionistas no sabían que se estaban vendiendo sus acciones, porque no se había publicado esta venta de acciones. Sin conocimiento de accionistas, inversionistas, entes reguladores. O sea, CONACEP no sabía absolutamente nada de esta transferencia. Después vamos a ver cómo se pretende regularizar mediante una carta diciendo se han vendido las acciones. Y además, vulnerando el decreto supremo número 031/1996 PCM, así como el decreto de urgencia número 107 del 98. Las acciones de las empresas azucareras, dice este decreto, solo pueden ser negociadas a través del mecanismo de rueda de bolsa, mas no con contratos privados, como se hizo aquí. O sea, el Grupo Wong incurrió en determinadas, por decir, como mínimo, determinadas irregularidades. Irregularidad número 4. Esta operación se la considera como una operación ficticia. Aunque sabemos que se realiza la operación, aunque sabemos que CONACEP multa a la empresa, multa también al agente intermediario, pero de acuerdo al reglamento dice, está bien, todo es irregular, pero aceptamos la transferencia de acciones. Dicha operación ficticia se pretende subsanar por una carta de la señora Elizabeth Bernal Bento, representante bursátil de Agraria Andahuasi, quien trató de sorprender a los accionistas. Es decir, a los accionistas le dice, miren ustedes, hemos vendido las acciones. Pero se lo dice después. No les pide antes autorización para vender, sino le dice después. Quien trató de sorprender a los accionistas de esta empresa e inversionistas del mercado de valores, remitiendo una carta a la CONACEP de fecha 15 de mayo del 2009, dando a conocer como hecho de importancia que el día anterior se había vendido supuestamente en rueda de bolsa. Eso es falso porque no ha sido vendido en rueda de bolsa, sino en una negociación directa, la suma de 49.422.583 acciones representativas del patrimonio agrario Andahuasi, al valor de un sol cada acción, cuando nunca se dio dicha operación. Es decir, hasta ahora el Grupo Wong no ha demostrado de dónde sacó el dinero para comprar las acciones y no ha demostrado que haya entregado el dinero por la compra de acciones a los vendedores. Muy por el contrario, esta representante bursátil, en su afán de justificar la operación de 49 millones de acciones representativas no realizada y ante el requerimiento de CONACEP a Escocha Bolsa, refiere a esta última que se había tratado de una liquidación directa por parte de Río Pativilca. Río Pativilca es la empresa de los señores Wong, Erasmo Wong y Enrique Wong Luvega. Irregularidad número 5. La disponibilidad del dinero, como acabamos de mencionar, que continuaba teniendo el Grupo Wong
a pesar de que existía un depósito extrabursátil en una cuenta escrow, número tanto del Banco Interamericano de Finanzas, por la suma de 25 millones. O sea, ¿cómo se tramita este asunto? Andahuasi tenía acreedores, tenía una deuda de aproximadamente 24 millones de soles. Entonces, ¿qué hace el Grupo Wong? Le dice a los acreedores, te compro la deuda, y paga 24 millones. Pero como eran 49 millones, se guarda 25 millones en el bolsillo, abre una cuenta escrow, ¿no? Y con esa cuenta empieza a pagar los servicios que requería el Grupo Wong. Como por ejemplo, hay un pago de 19 millones por protección a una empresa de seguridad, le paga 19 millones para que los protejan ellos mismos de la ira de los propios trabajadores. O sea, jamás llegó el dinero a los respectivos accionistas, a los dueños de las acciones de Andahuasi. Eso está demostrado en la CONACEP, o sea, no es un asunto de invento, sino está demostrado en la CONACEP. ¿Cómo dispusieron este dinero de la cuenta escrow? Entre el 14 de mayo del 2009 y el 31 de agosto del 2010, más o menos en unos 3 meses, los señores Wong desaparecieron los 25 millones que ellos mismos se habían pagado a sí mismos. Dispusieron de los 25.204.075 soles hasta agotar el dinero de la cuenta. Es digamos, un ardid el hecho de decir, vamos a poner esta cuenta, y los mismos compradores actúan como compradores y vendedores, ¿no? Y firman los cheques. Erasmo y Enrique Wong firman los cheques para pagar sus propios servicios. Usando estos fondos de manera indebida, pues durante el periodo de disposición de fondos se encontraban además suspendidos sus derechos políticos y económicos por orden de CONACEF. Irregularidad número 6. Indicios de concertación existentes entre funcionarios de Andahuasi con funcionarios de la sociedad agente de bolsa, Scotia Bolsa S.A. O sea, hay un contubernio entre los funcionarios de Andahuasi y los agentes de bolsa para simular una OPA, cuando realmente no había tal OPA. Pues a través de ellos se utilizó información privilegiada, manipulando precios. Por lo menos esas acciones deberían haber costado $1.71. O sea, 70% más. Esos 49 millones de acciones tendrían que haber costado por lo menos más de 70 millones de soles. Y mediante prácticas prohibitivas como fraudulentas en perjuicio de la empresa Andahuasi. Todo lo mencionado en los párrafos precedentes se puede corroborar indubitablemente con la resolución de CONACEF número 168. Además, para mayor convicción de las irregularidades demostradas, dicho grupo económico acepta en todos los extremos las imputaciones mencionadas, por lo que no hay nada de discutir. O sea, el Grupo Wong dice sí, ¿no? Hemos cometido estas irregularidades, pero las acciones son nuestras, porque la ley lo dice. La ley dice eso. Yo puedo cometer todas las irregularidades, pero el hecho de vender acciones es un hecho irreversible. No puede ser cambiado, no puede ser revertido. Pero tenemos en este campo a otro grupo, que es el Grupo Económico Bustamante, que también hace lo mismo que el Grupo Wong,
¿no? Lo hace más soterradamente, más cuidadosamente, no tan descaradamente como los Wong, pero sí lo hace de la misma forma. La posición de ventaja por parte de Manuel Bustamante, el ex hijo de Manuel Bustamante Olivares, director gerente de Investa, sociedad agente de bolsa, empresa que canalizó la compra de 84.376.904 acciones, sin advertirles sobre el requisito de oferta pública de adquisición de acciones. O sea, nuevamente sin OPA, haciendo simplemente una negociación bajo la mesa, como hizo lo mismo hizo el Grupo Wong. Pero aquí ya no es Escocha Bolsa el que hace de agente intermediario, sino hay otro agente intermediario que es Investa Sociedad, pero que están coludidos con los grupos Wong, porque existe una relación de parentesco. Uno es padre, el que compra, es padre de la gente que va a ser de intermediario. O sea, hay también una colusión, ¿no? Hay una concertación para que estos señores puedan comprar lo mismo bajo la mesa 84 millones de acciones. Recordemos nosotros que estaba prohibido. Se puede comprar así en negociación directa un poco de acciones, pero no 84 millones. Para eso tendrían que haber publicado una oferta de compra de acciones. Sin advertirles sobre el requisito de oferta pública de adquisición de acciones que establece el artículo 68 de la LMB, y además miembro del directorio de la Bolsa de Valores de Lima, quien por ejercer dichos cargos tenía acceso a información privilegiada y determinante. Eso estaba prohibido. Sobre la fluctuación del valor de las acciones de Andahuasi en el mercado de valores que tanto le interesaba adquirir a su padre, Manuel Bustamante Olivares. O sea, el hijo se junta con el padre, ocultan información privilegiada, le da información privilegiada al padre, ¿no? Y el padre entonces compra acciones a precio barato, a precio de a sola acción. Y ese al menos estoy yo. Todo lo mencionado se puede corroborar indubitablemente a través de la resolución de la SMB número 125. Quiero decirles que si bien el Grupo Wong acepta haber cometido determinadas irregularidades, el Grupo Bustamante no acepta, ¿no? Y reclama y hace un juicio para que no sea castigada y no paga la multa. En cambio, el Grupo Wong sí paga la multa. Dice, sí, hemos hecho todas estas irregularidades, pagamos la multa, 600.000 soles por un lado, 600.000 soles por otro lado, pero ya se habían ganado por lo menos 30 o 40 millones de soles sin mayor dilación. Irregularidad número 2. La compra masiva de 84 millones de acciones que el Grupo Bustamante realizó en Andahuasi se basó en una astucia al presentar un grupo de personas naturales y jurídicas, 3 de ellas constituidas en Panamá. Quiero decirles, señores congresistas, que nosotros hemos encontrado 7 compañías del Grupo Wong en Panamá, y hemos encontrado 3 compañías en Panamá del Grupo Bustamante que actúan como testaferros y dirigidas por personas cuyo vínculo familiar conforma el grupo Lex de Romaña y Bustamante. Es decir, se dividen las acciones entre ellos, que es un mismo grupo, pero forman empresas diferentes, como medio para lograr la participación significativa según resolución de CONACET número 185, 057, F94 y 318. Irregularidad número 3 del Grupo Bustamante.
la manipulación de precios bajo la modalidad de asignar artificialmente el valor de un sol 20 por acción en la compra de acciones de Andahuasi. Esto fue el elemento adicional que contribuyó al engaño público en el precio pagado por las acciones. En efecto, la CONACEP detectó la ilegal formación de precios el día 22 de mayo del 2012 en la rueda de bolsa, en la cual se reduce el precio de un sol 23 a... Son 3 centavos, pero multiplicados estos 3 centavos por 84 millones de acciones, da una cifra significativa. A un truco bursátil detallado en la resolución 156, página 9, numeral 36. Les quiero decir, señor congresista, que nosotros tenemos todas las pruebas en nuestros archivos, o sea, cualquiera de ustedes podría, por favor, acudir, o si no, nosotros le hacemos llegar todas las pruebas que ustedes quieran requerir. Irregularidad número 4. Otra irregularidad se manifiesta cuando el Grupo Bustamante toma conocimiento de 20 millones de acciones, 394.185 acciones, que se encontraban en custodia de Investa S.A.B., cuyo director gerente era precisamente Manuel Bustamante Lex. O sea, este señor le seguía transmitiendo información privilegiada a su padre, para que el padre pudiera hacer las adquisiciones necesarias. Y eso estaba totalmente prohibido. Coincidentemente, y en su ánimo de apropiarse de dichas acciones, el día 16 de mayo del 2009 se crea una supuesta Junta General de Accionistas de Industrial Andahuasi. Industrial Andahuasi era una subsidiaria de Andahuasi Agrícola, que habían fundado para poder gerenciar mucho mejor la empresa, que realmente nunca existió, donde se acuerda la venta de dichas acciones, otorgando facultades al señor Greco Quirós y al señor David Jiménez, representantes del grupo, David Jiménez del Grupo Bustamante. Irregularidad número 5. Mediante documento notarial, aceptación de mandato, por parte de David Jiménez Sardón, con fecha 11 de junio del 2009, ante el notario Ricardo Fernandini Barreda, se ha permitido al Grupo Bustamante accionar legalmente en una serie de procesos administrativos y judiciales, al pretender la representación legal de Industrial Andahuasi S.A.C. E incluso ante el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, y denunciar penalmente a accionistas y trabajadores de Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A. Como saben ustedes, hay una dirimencia, ¿no? Hay un conflicto, porque los trabajadores al sentirse estafados, porque sus acciones habían desaparecido y ellos no tenían un solo centavo, entonces los trabajadores toman la empresa, toman una parte de las 7.000 hectáreas, toman 3.500 hectáreas y toman el ingenio y se atrincheran. El Grupo WOM, por otro lado, toma las otras 3.500 hectáreas y está usufructuando esas 3.500 hectáreas con una de sus empresas, porque ahí siembra caña y va a Paramonga para que en Paramonga procesen esa caña para que se convierta en azúcar. Es decir, se actuó con este poder como si se hubiera podido demostrar la existencia cuando solo se hace mención a la misma. Nosotros, en la empresa azucarera Andahuasi, hemos investigado a 77 ciudadanos. Fueron citados 60, asistieron 43, no asistieron 17 y faltan citar 34. O sea, todavía falta ahondar un poquito más para demostrar
los ilícitos penales, porque aquí nosotros consideramos que hay ilícitos penales, aquí hay estafa. No solamente es un asunto de cierta ligereza en la venta y compra de acciones, sino hay intención, ¿no?, de estafar a los trabajadores, y eso es lo que queremos demostrar con estas citaciones. Entonces, según las citaciones efectuadas, asistieron 71.67% y no asistieron 28.33%. Hemos solicitado el levantamiento del secreto bancario de 8 ciudadanos y estamos por solicitar el levantamiento del secreto bancario de 9 ciudadanos de estos grupos, tanto Bustamante como el Grupo WOM. Hemos solicitado el levantamiento de reserva tributaria a 6 personas y se obtuvo el levantamiento de reserva tributaria a 5 personas, a 5 ciudadanos. Se solicitará el levantamiento de la reserva tributaria de 10 personas más. Hemos solicitado el levantamiento de reserva bursátil a 8 personas. Se obtuvo el levantamiento de reserva bursátil a 7 personas y faltan solicitar el levantamiento de reserva bursátil a 10 personas más. Quiero decirles, los que conocen, los que son abogados indudablemente, deben conocer que este tipo de gestiones son bastante engorrosas. Hay que acudir al juez, hay que demostrar, hay que tener quórum. Muchas veces nosotros no hemos tenido el quórum, porque como éramos 5 los integrantes, el quórum era de 4 personas. Faltaban 2 y ya no teníamos quórum y solamente podíamos interrogar, pero no podíamos tomar decisiones como el levantamiento de secreto bancario, secreto bursátil o secreto tributario. En este contexto se ha solicitado el levantamiento del secreto bancario de los señores Erasmo WOM Lubega, Efraín WOM Lubega, Antonio Palacios Tejada, Manuel José Marcos Bustamante Lex, Enrique Spilman de Negri, Gerson Rivelino González Porras y José Fernando Romero Tapia. El levantamiento de la reserva tributaria de los señores Erasmo WOM Lubega, Efraín WOM Lubega, Antonio Palacios Tejada, Manuel José Marcos Bustamante Lex, Gerson Rivelino González Porras y José Fernando Romero Tapia, que de acuerdo al análisis técnico efectuado, se encuentran involucrados en las irregularidades de la venta de acciones, venta-compra de acciones. Hemos solicitado el levantamiento de la reserva bursátil de los señores Carlos Rivas Urtiaga, Erasmo WOM Lubega, Efraín WOM Lubega, Antonio Palacios Tejada, Manuel José Marcos Bustamante Lex. Tiempo complementario. Gerson Rivelino González Porras y José Fernando Romero Tapia. Bueno, esta es toda la información que tenemos con respecto a el tema Andahuasi. Podemos continuar con el tema Chucarapí Pampa Blanca, que es un tema de que es este ingenio, esta empresa es de la ciudad de Arequipa y se ha realizado lo mismo, un examen pericial. Durante la labor pericial se ha examinado, revisado, estudiado y analizado cada uno de los elementos de juicio expuestos en el informe preliminar, habiéndose investigado los temas siguientes. Se analizó la conformación del capital social. Aquí en la zona de Arequipa existe otro fenómeno, ¿no? Los trabajadores que son los propietarios de la empresa, ¿no?, antes de que pasen a los nuevos propietarios, estos señores no tenían dinero para poder administrar su compañía. Les quiero contar una anécdota. Uno de ellos, cuando estábamos en estos interrogatorios, le preguntamos al presidente del directorio de la compañía,
¿no?, acerca de quién era él, y él dice, bueno, soy tal persona, y menciona que solamente tenía estudios de tercero de primaria. ¿Se imaginan una empresa, como la empresa de Chucarapi y Papablanca, que según libros costaba 105 millones de soles, estaba administrada por una persona que no estaba capacitada para hacerlo? Y entonces, ¿qué hacen estos señores? Se reparten las tierras. Se reparten las tierras en topos. Y cada uno se agarra una parte, ¿no? Y bueno, así la compañía empieza a decrecer y bueno, vienen los compradores y lo mismo las acciones, y pasa lo mismo que en Andahuasi y que en todas las empresas azucareras, ¿no? Vienen los tiburones, vienen los lobos y se agarran las acciones. Por un lado estuvo bien, ¿no? Por un lado porque eran los señores, los nuevos, eran mucho más capaces de administrar, de gerenciar una empresa de esta naturaleza. El aporte de capital estuvo bien en cierta forma, pero lo que no estuvo bien es la forma, la manera que tuvieron estos señores de comprar y vender las acciones. O sea, ellos podrían haber actuado legalmente, transparentemente, sin un problema, decir, bueno, vamos a la OPA, ¿no? Compremos las acciones. Quiero comprar, por ejemplo, no sé, 25 millones de acciones. Bueno, saquemos esto a luz. Y no hubiese habido ningún problema. Pero siempre con el propósito de ganarse un poquito más, dicen, bueno, mejor negociemos bajo la mesa. Y estas son las irregularidades en todas las empresas. Es una cosa increíble que haya pasado esto. Es por lo menos lo que nosotros hemos encontrado. Se analizó la conformación de capital social, los estados financieros de los periodos que comprenden la adecuación. O sea, nosotros hemos investigado desde la época de la transferencia de los antiguos propietarios a los nuevos propietarios que conforman una cooperativa de acuerdo a el gobierno del general Velasco Alvarado, que de acuerdo a la reforma agraria se convierten estas empresas, se convierten en cooperativas, ¿no? O sea, hemos investigado para ver qué es lo que pasaba con cada una de las acciones, qué es lo que pasaba con el patrimonio de cada una de las empresas. Se identificaron los principales grupos económicos a los que pertenecen. Se vienen analizando las operaciones efectuadas por los comitentes, compradores y vendedores de las acciones registradas en la Bolsa de Valores de Lima, operaciones cruzadas, ruedas de bolsa, OPB, entre otros, de las fases que comprendió el antes, durante y después de la aprobación de la subasta pública internacional llevada a cabo en el año 1997. Y evaluar los motivos de la suspensión de dicha subasta. Se identificó los principales implicados en la compra y venta de las acciones en el periodo que comprendió el proceso de adecuación. Aquí hemos encontrado en Chucarapi hasta ahora cuatro irregularidades. Primera, como le decía, la distribución de los terrenos. ¿Cuánto tiempo adicional requiere, señor congresista? Yo creo que puedo pasar a la síntesis final. Por favor, termino. Sí. Sí, el tiempo es bastante prolongado, pero le ruego que trate de ajustar para ir al meollo del asunto. Gracias, congresista. Continúe. De acuerdo. O sea, yo puedo tomar unos 2 minutos más. Ok, gracias. Para terminar con Chucarapi, porque falta todavía Casagrande, falta Cartavio, falta Laredo y irregularidad número 1 en Chucarapi. Se identificó que en el año 96-97 se distribuyeron alrededor de 420 hectáreas. O sea, la empresa es una empresa pequeña de 1000 hectáreas. Y estos señores, los trabajadores, se distribuyen 420 hectáreas. O sea, eso era irregular. Ellos dicen, bueno, no teníamos dinero, ¿no? Pero es un hecho irregular cometido por los propios trabajadores.
a favor de los accionistas, pese a que las normas lo prohibían. O sea, los accionistas eran los propios trabajadores. Irregularidad número 2. Se suscribieron al menos 2 contratos de comercialización de la producción de los años 96 y 97. ¿Qué es lo que hacían estos señores para poder agenciarse de liquidez, de dinero? Vendían la producción a futuro, ¿no? Venían los compradores y decían, te compro tantas bolsas de azúcar y te pago por adelantado. ¿Qué hacían los trabajadores? Con eso pagaban sueldos, pagaban insumos y así vivían endeudados. Con plazos superiores a 12 meses, pese a que las normas prohibían la celebración de dicho contrato. O sea, la misma norma, para evitar que ocurriera esto, precisamente, ¿no?, prohibía que se venda la producción a futuro. Pero ellos tenían que vender porque no tenían dinero, no sabían cómo financiarse, no sabían cómo adquirir socios, cómo acudir a los bancos. Es decir, estaban realmente en la indigencia financiera. Irregularidad número 3. Congresista, el congresista Velázquez Gején ha pedido una cuestión de orden y enseguida continuamos. Señor presidente, con el respeto que merece la representación nacional, el Congreso, en mayo del 2012, constituyó esta comisión investigadora y obviamente es una función esencial del Parlamento de investigar. Han pasado 2 años, en mayo de 2 años, señor presidente, y con el respeto que me merece estoy escuchando detenidamente al presidente de la comisión y nos está contando anécdotas después de 2 años para justificar una ampliación de un plazo. ¿Dónde está el derecho? Fíjese usted. En primer lugar, la falta de respeto. ¿Cuál es el método que se ha utilizado para hacer este informe preliminar? Se está acusando a personas de estafa. Mire acá, ve. Quisiera que me siga el presidente de la comisión para que no crea que estoy imputando. Dice, indicios de estafa y otros con muy grave responsabilidad de funcionarios de la ex CONACEP. Han pasado 2 años de este gobierno y todavía vienen a pedir una ampliación de plazo. ¿Y sabe para qué vienen a pedir una ampliación de plazo, señor presidente? Dice, es preciso señalar que en el proceso investigatorio se han presentado desfases por la reticencia de la participación de diferentes convocados a las sesiones de la comisión investigadora. ¿Acaso después de 2 años no saben utilizar los apremios? Pero lo más delicado, ¿qué es lo que quieren? Esta es la madre del cordero, señor presidente, dicen. Se requiere ampliar el equipo de trabajo, dada la voluminosa información pendiente de analizar. Después de 2 años quieren más personal. ¿Así se le puede seguir engañando al país? ¿Dónde está el principio del plazo razonable? Le pido al señor presidente de la comisión que lea la sentencia de Tineo Cabrera, que lea la sentencia del Tribunal Constitucional en que se tienen que respetar principios del debido proceso. Este Parlamento va a autorizar 180 días más después de que viene un presidente de comisión a contar anécdotas. Anécdotas ha venido a contar con sus propios términos. Y no nos viene a alcanzar un resultado. Con gusto, pero quisiera luego, congresista, que centre la cuestión de orden en sí. Quiero centrar, señor presidente, sí, claro, que me responda. Solamente quiero decir lo siguiente, se está desnaturalizando el pedido del plazo ampliatorio. Este es el tercer plazo ampliatorio que se pide, señor presidente. Mayo del 2012 se ha constituido esta comisión. Mayo de 2012. Entonces, compañero, señor presidente, le pido, por favor, por respeto al país, el país requiere de su Parlamento sentido de responsabilidad. Yo invoco una cuestión de orden, ¿por qué? Porque quiero primero que el presidente de la comisión explique cuál ha sido el método que ha utilizado para desarrollar esta comisión, esta investigación, que no tiene pie ni cabeza. Acusan de delito de estafa y las personas a las que acusan no han venido a esa comisión. Eso no puede perpetrar un parlamento democrático. Esto lo pueden hacer de repente algunos parlamentarios que son de oposición. Por eso que las inversiones en el país están retrasadas.
Para concluir, congresista, muy breve, por favor. Tratemos Señor de presidente, abreviar. solamente quiero llamar la atención al Parlamento. Algunos dirán, la lucha contra la corrupción. Yo no me voy a pronunciar por los temas de fondo. Pero creo, señor presidente, que hay un principio que se llama el plazo razonable. El plazo razonable. Los argumentos que se dan son dos. Uno, que hay personas que no han querido ir a la comisión. El segundo es que necesitan un mayor equipo. Después de 2 años quieren más personal, lo dice el propio fundamento. Y 3, el sustento de este informe preliminar, anécdotas. Por favor, presidente, más respeto al país, no a nosotros, al país, señor presidente, y pido que el presidente de la comisión, antes que continúe contándole anécdotas al país sobre el encargo que se le dio hace 2 años, nos diga cuál ha sido el método que ha utilizado, cuáles son las conclusiones preliminares que tiene para poder autorizar una ampliación de plazo, y hasta cuándo van a terminar con esta famosa investigación que creo que va a durar todo el siglo XXI. Gracias, presidente. Congresista Angulo, tiene usted el uso de la palabra. Puede contestar también esta cuestión de orden, pero le rogamos, por favor, que concluyamos para poder pasar al debate y en su momento votar este pedido de ampliación. Me parece. Bueno, acá encontramos un método sofista, ¿no? El congresista Velázquez Quisquén, porque conté una anécdota, dice que todo fue anécdota. Cuando estoy contando y estoy relatando punto por punto cada una de las irregularidades cometidas. ¿No? Y cuando hablo de estafa, estoy hablando de indicio de estafa. Y falta todavía probar eso. Pero con respecto al tiempo razonable, vamos a hablar de tiempo razonable. ¿Cuánto tiempo se necesitaría, señor congresista, señores congresistas, para investigar a 296 personas? ¿21 semanas? ¿En 21 semanas se puede investigar a 296 personas? Es imposible. No lo hemos podido hacer. Y si usted lo puede hacer, demuéstrelo. 296 personas, ¿no? Encontrar primero indicios y después interrogarlos. Y después, cuando uno los convoca a estos señores, dicen no puedo, estoy enfermo, estoy de viaje, no puedo asistir. ¿Y qué es lo que pasa? Se diluye el tiempo, se va el tiempo y teníamos solamente 2 peritos para 5 empresas y para 296 personas. Hemos citado a 143, o sea, hemos citado a la mitad solamente. En 21 semanas no se puede citar a 296. Sí. Señalando que todavía no hemos entrado al debate, sin embargo, el presidente le concede la interrupción solicitada. Esperemos concluir para entrar ahora al debate. Le considere eso, por favor, congresista Velázquez. Solamente le agradezco al presidente. Por eso es que pido la cuestión de orden. Una comisión investigadora parlamentaria tiene que estructurar un plan, un método, objetivos que van camino a encontrar indicios. ¿Quién le encargó al presidente de la comisión que investigue a 249 personas? Si lo que se encargó fue investigar el manejo de 6 o 7 empresas azucareras. Miren lo que dijo cuando pidió el segundo plazo ampliatorio. Dijo, es por eso, hace un año, dijo, es por eso que les digo que nos falta tiempo. O sea, 20 días para investigar un asunto de 40 años por empresa era prácticamente imposible. Entonces, por eso estamos pidiendo 180 días. Ahora, ¿vienen a pedir 180 días más? O sea, yo escucho hablar de los... No voy a mencionar nombres porque van a creer que estoy defendiendo algunas empresas, pero hay empresarios prósperos que se están mencionando nombres como estafadores, indicios de estafa, que han constituido 7 empresas en Panamá y son gente que han contribuido al éxito económico que vive el país. ¿Hasta cuándo la zozobra, señor presidente? Por eso queremos que por cuestión de orden... Presidente de la Comisión Investigadora, le ruego también que vayamos concluyendo para entrar al debate. Justamente esos temas los vamos a debatir. Pero ahora ya encontramos cuál es el motivo de este señor, ¿no? El señor Velázquez Quisquén, defender a grupos económicos, dice que han contribuido y los trabajadores no han contribuido al desarrollo del país. ¿Son solamente 7 u 8 personas que han contribuido al desarrollo del país? ¿O son millones de personas que han contribuido al desarrollo del país? Son millones, millones. Y eso tiene que tenerlo en cuenta, señor Velázquez Quisquén. Entonces, investigados 296 personas, citados 143 personas, asistieron 80 personas,
no asistieron 63 personas. Faltan citar 216 personas. Con respecto a los integrantes del directorio, los integrantes de la comisión, nosotros éramos 5. Voy a leerles en cuanto a las comisiones, a las sesiones que hemos tenido. El congresista Richard Acuña Núñez, de 28 sesiones, asistió a 2. El congresista Néstor Valqui Matos, de 28 sesiones, asistió a 3. Entonces uno se pregunta, solicito más orden a los señores congresistas para que concluya el presidente de la comisión y luego debatiremos y votaremos el tema que es la solicitud de ampliación. Si se vota a favor, sigue, si no, aquí termina. Es lo que se está solicitando es la ampliación, eso se votará. Que todavía estoy hablando. Lo ha escuchado el presidente, pero yo creo que ya estamos entrando al debate. Congresista Velázquez Jején, lo hemos escuchado atentamente. Le ruego que permita terminar al señor presidente de la comisión, que esté en el uso de la palabra, y ahí procederemos al debate. No podemos cortar al que está exponiendo, y le recuerdo al congresista Velázquez Jején que la cuestión de orden es en función a los artículos del reglamento del Congreso. Ha solicitado al presidente que sustente cómo ha procedido, qué metodología ha utilizado, lo hemos escuchado, y el presidente puede responder o puede simplemente concluir su debate, su intervención. Gracias, congresista Velázquez Jején. Concluye usted, señor congresista Angulo. Bueno, quiero decirles que han habido cambios en los integrantes de la comisión. La congresista Doris Oceda asistió al 84% de las sesiones. Señora, las conclusiones las estoy dando aquí precisamente y se las vamos a repartir una vez que termine de hablar. ¿Ha tenido usted la posibilidad de leer 299 páginas en 20 minutos? ¿Por qué dice que no hay nada? ¿Por qué dice que no hay nada? Congresista Zamudio, congresista Angulo, le ruego a través de la presidencia, evite el diálogo. Bueno, solamente le quiero decir, señores congresistas, señor presidente, quiero decirles que nosotros hemos investigado a 5 empresas en 3 ciudades, hemos tenido solamente 2 peritos, 3 asistentes. Antes, en la primera parte, investigamos 113 leyes, reglamento de leyes, para ver de qué forma se había incidido, de qué forma se había actuado con respecto a estas acciones. Después hemos tenido que identificar quiénes eran los protagonistas, los actores directos de estas transferencias de acciones. Hemos encontrado 296, hemos analizado cada uno de ellos, hemos efectuado interrogatorios, porque tenemos que efectuar un interrogatorio de estas 196 personas. O sea, eso no es fácil. Hemos investigado documentos
hemos analizado pruebas y de alguna u otra forma podemos decir, señor presidente, que hemos actuado con diligencia, con probidad y con trabajo fuerte en beneficio de los miles de trabajadores de las haciendas, de las ex haciendas azucareras y de las actuales empresas azucareras. Eso es todo, señor presidente. Quedo para responder cualquier tipo de pregunta. Gracias. Señores congresistas, queda pendiente el debate del informe. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Aprobado. Se levanta la sesión. Bien, finalizado la lectura por parte del presidente de la Comisión Investigadora de las Empresas Azucareras sobre el informe preliminar en la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar las supuestas irregularidades en la venta de acciones de las empresas azucareras Cartabio, Casagrande, Laredo, Churacapi, Papablanca y Andahuasi. El presidente del Poder Legislativo finalizó de esta manera esta primera sesión ordinaria. De esta manera damos punto final a esta transmisión en vivo desde el Palacio Legislativo. Lo dejamos con el desarrollo de nuestra programación.